bosque de las almas perdidas. Era el año 1941 cuando a mi abuelo le sucedió esto. Aunque nunca fue un hombre propenso a compartir sus experiencias más sombrías, en sus últimos años se sentó conmigo una noche de invierno junto al fuego y me contó la historia que estoy a punto de narrar. Hasta ese día, no había compartido su relato con nadie más. Recuerdo el temblor en su voz, las manos arrugadas que no dejaban de moverse inquietas y la sombra de un miedo persistente en sus ojos. Es una historia que nunca olvidaré y que espero nunca tener que vivir en carne propia. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo fue enviado al Frente Oriental, una de las campañas más brutales y despiadadas del conflicto. Era un joven soldado, lleno de incertidumbres, enfrentando no solo el horror de la guerra, sino también la hostilidad implacable del invierno ruso. La nieve caía incesantemente, cubriendo el suelo como un sudario blanco, silencioso y mortal. La noche en que todo comenzó, mi abuelo y su unidad habían sido separados durante un ataque sorpresa. En medio del caos, se encontró solo, sin ninguna señal de sus camaradas, perdido en un espeso bosque que parecía extenderse hasta el infinito. Caminó durante horas, buscando desesperadamente un rastro que lo guiara de vuelta, pero el bosque era un laberinto interminable de árboles altos y sombríos que parecían cerrar el paso a cualquier luz del sol. El viento gélido soplaba entre las ramas, produciendo un susurro constante que le ponía los pelos de punta. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, observándolo, esperando que cometiera un error. Mientras avanzaba, la niebla comenzó a espesarse, envolviendo todo a su alrededor en un manto opaco. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, un susurro tenue, apenas audible, que pronunciaba su nombre en un idioma desconocido. Se detuvo en seco, pensando que su mente le jugaba una mala pasada. Pero el susurro volvió, esta vez más claro, más cercano. La piel se le erizó y el corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía de dónde venía, pero la curiosidad, o tal vez el miedo, lo empujó a seguir el sonido. Caminó durante lo que parecieron horas, mientras el susurro se hacía más fuerte, más insistente, guiándolo a través de la niebla. Finalmente, llegó a un claro en el bosque, un lugar que parecía existir fuera del tiempo y del espacio. La niebla se disipó ligeramente, revelando una pequeña explanada iluminada por una luz pálida y etérea que no parecía tener fuente visible. En el centro del claro, de pie entre las sombras, había una figura. Era una mujer, vestida completamente de blanco, con el rostro oculto por un velo. Mi abuelo sintió un escalofrío recorrerle la espalda al verla, pero sus pies parecían tener vida propia, obligándolo a avanzar hacia ella. La figura levantó una mano, señalando un camino entre los árboles. Sin decir una palabra, mi abuelo entendió que debía seguirlo. Aunque su instinto le gritaba que huyera, no pudo resistirse. Dio un paso tras otro, adentrándose en la oscuridad, mientras sentía que la mirada de la mujer lo seguía. No se atrevió a volverse, temiendo lo que pudiera encontrar. El sendero era estrecho y sinuoso, rodeado de árboles tan altos que sus copas se perdían en la negrura del cielo. Caminó durante lo que le parecieron horas, sin rumbo, pero con la extraña certeza de que estaba siguiendo la dirección correcta. Finalmente, la espesura del bosque comenzó a disiparse y mi abuelo salió a un camino de tierra. A lo lejos, vio la silueta de un pequeño pueblo, con luces parpadeando a través de la niebla. No sabía cómo había llegado allí, pero el alivio lo invadió al ver una señal de civilización. Caminó hacia el pueblo, con la esperanza de encontrar refugio y tal vez alguna explicación a lo que había vivido. Al llegar, los lugareños lo miraron con extrañeza. Sus ropas estaban sucias, rasgadas, y su rostro mostraba signos de agotamiento. Le ofrecieron comida caliente y un lugar para descansar, pero cuando mi abuelo mencionó el claro y la mujer de blanco, los rostros de los aldeanos se oscurecieron. Le dijeron que ese claro estaba maldito, un lugar donde las almas perdidas vagaban sin encontrar descanso. Nadie que hubiera visto a la mujer había regresado, al menos, no con vida. Mi abuelo nunca supo cómo pudo ser el único en salir de allí. Los aldeanos le contaron historias de soldados y viajeros que habían desaparecido en el bosque, cuyas voces aún podían escucharse en las noches de niebla, susurrando en la oscuridad.
Decían que la mujer de blanco era un espíritu antiguo, una guía para los condenados, pero que aquellos que la seguían nunca encontraban el camino de vuelta. Pasó la noche en el pueblo, pero no pudo dormir. Los susurros seguían resonando en su mente y cada vez que cerraba los ojos veía la figura de la mujer, inmóvil, observándolo desde la oscuridad. Al amanecer, decidió que no podía quedarse allí. Agradeció a los aldeanos por su hospitalidad y se marchó sin mirar atrás, decidido a poner la mayor distancia posible entre él y ese maldito bosque. Años después, cuando la guerra terminó y mi abuelo regresó a casa, intentó olvidar lo que había vivido. Se convenció a sí mismo de que había sido un sueño febril, una alucinación causada por el cansancio y el frío. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que lo que había visto era real. El bosque, la mujer, los susurros, todo era tan vívido, tan palpable, que no podía simplemente descartarlo como una fantasía. Mi abuelo vivió muchos años después de aquello, pero siempre llevaba consigo el peso de esa experiencia. Nunca volvió a hablar del tema, excepto aquella única vez, cuando yo era apenas un niño. Recuerdo que al terminar su relato, se quedó en silencio, mirando fijamente el fuego, como si viera algo que yo no podía percibir. Esa noche, por primera vez, vi a mi abuelo como un hombre vulnerable, alguien que había sido marcado por el horror de lo desconocido. Lo más inquietante de todo es que, a pesar del tiempo que había pasado, nunca dejó de escuchar esos susurros en las noches de invierno, cuando el viento soplaba entre los árboles y la niebla cubría la tierra como un manto de sombras. Sabía que algún día volverían por él, que el bosque no olvidaba a los que se habían atrevido a entrar en su dominio. Y en el fondo, creo que mi abuelo también lo sabía. Unos años antes de su muerte, me dijo algo que me dejó una sensación de inquietud. Me pidió que, cuando llegara el momento, lo enterrara en un lugar lejos de cualquier bosque, en un campo abierto donde el sol pudiera iluminar su tumba. Dijo que no quería estar donde la niebla pudiera alcanzarlo, donde los susurros pudieran encontrarlo de nuevo. Cumplí su deseo, pero aún hoy, cuando paso cerca de un bosque en una noche de niebla, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Porque en lo más profundo de mi ser, sé que lo que mi abuelo vivió fue real. Sé que en algún lugar, en un claro perdido en un bosque olvidado, una mujer de blanco espera pacientemente, susurrando los nombres de aquellos que se han atrevido a cruzar su camino. El reflejo de los muertos. Recuerdo claramente la noche en que mi abuela me contó su historia. Era una de esas noches oscuras, sin luna, donde la única luz en la habitación provenía de una lámpara antigua que parpadeaba con cada ráfaga de viento que se colaba por las grietas de las ventanas. El ambiente estaba cargado de un extraño aire, como si el propio silencio guardara secretos. Mi abuela, una mujer fuerte y de pocas palabras, rara vez hablaba de su pasado. Pero esa noche, después de un largo suspiro, comenzó a contarme lo que le sucedió en 1967, un relato que no he podido olvidar desde entonces. Mi abuela vivía en un pequeño pueblo en las montañas de México, un lugar olvidado por el tiempo. El pueblo, con sus calles empedradas y casas de adobe, parecía haberse detenido en el tiempo, atrapado en algún rincón del pasado. La casa en la que vivía mi abuela era una construcción antigua, de techos altos y gruesas paredes de piedra, que habían resistido los embates del tiempo y el clima. Pero había algo en esa casa, algo que siempre había incomodado a mi abuela, aunque nunca supo exactamente qué era. Durante las noches, cuando el viento soplaba fuerte y las sombras se alargaban en las esquinas, mi abuela solía escuchar susurros. Eran suaves, casi imperceptibles, pero constantes. Las voces, apenas audibles, parecían provenir de las paredes mismas, como si la casa estuviera viva y quisiera comunicar algo. Al principio, mi abuela pensó que se trataba del viento o de algún animal que se había colado en la casa. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que esos susurros parecían pronunciar su nombre, arrastrándolo en un tono monótono y melancólico. Noche tras noche, los susurros continuaron. Mi abuela intentaba ignorarlos, pero cada vez se hacían más insistentes, más claros. Finalmente, una noche, decidió enfrentarse a lo que fuera que estuviera causando ese fenómeno.
Armándose de valor, siguió el sonido de los susurros que parecían provenir de algún lugar debajo del suelo. La casa estaba en silencio, tan solo interrumpido por el crujido ocasional de la madera antigua bajo sus pies. Después de recorrer la casa, llegó al salón principal, una habitación amplia con un gran tapete en el centro. Los susurros parecían intensificarse justo allí, bajo el tapete. Con manos temblorosas, mi abuela apartó el tapete y descubrió, para su sorpresa, una puerta en el piso. Era una pequeña trampilla de madera, tan antigua como la casa misma, que había permanecido oculta durante quién sabe cuánto tiempo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero algo la empujó a continuar. Con esfuerzo, levantó la pesada tapa de la trampilla, revelando una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. Un olor rancio, de humedad y abandono, emanaba del agujero. Mi abuela, con una vela en mano, comenzó a descender por las escaleras, sintiendo como el aire se volvía más denso con cada paso que daba. Al llegar al final de la escalera, se encontró en una pequeña habitación subterránea. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y humedad, y el suelo estaba repleto de polvo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Lo primero que notó fue la ausencia de sonido. Los susurros habían cesado por completo, dejándola en un silencio sepulcral. En el centro de la habitación había un altar rudimentario, hecho de piedra, y sobre él descansaban decenas de velas apagadas. Había también una extraña sensación en el aire, una presión, como si algo estuviera observándola. Mi abuela levantó la vela para ver mejor el lugar, y entonces lo vio. En la pared opuesta había un gran espejo antiguo, cubierto de polvo. Era un espejo de marco dorado, ornamentado con figuras que parecían retorcerse en formas inhumanas. A pesar del polvo, el vidrio del espejo reflejaba la débil luz de la vela con una claridad que no debería haber sido posible. Algo en ese espejo la llamaba, la atraía como un imán, y aunque sentía que no debía acercarse, no pudo evitarlo. Con un nudo en el estómago, se acercó al espejo y, limpiando con la manga de su suéter parte del vidrio, se miró en él. Lo que vio la dejó paralizada. Al principio, todo parecía normal, su reflejo cansado y su rostro pálido mirándola de vuelta. Pero entonces, notó algo en el fondo, una sombra que no debería estar allí. Detrás de ella, reflejadas en el espejo, había varias figuras. Eran personas, o al menos lo parecían, pero sus rostros estaban distorsionados, como si fueran reflejos en el agua. Mi abuela se giró rápidamente, esperando ver a alguien detrás de ella, pero no había nada, solo el oscuro vacío de la habitación. Su corazón latía con fuerza mientras volvía a mirar el espejo. Las figuras seguían allí, más nítidas ahora, como si se estuvieran acercando. Podía ver sus ojos, vacíos y negros, mirándola con una intensidad que la congelaba en su lugar. Sintió como la temperatura de la habitación descendía bruscamente y una sensación de opresión comenzó a rodearla. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. El espejo parecía ejercer una especie de poder sobre ella, manteniéndola atrapada en su lugar, obligándola a observar. Las figuras comenzaron a moverse, acercándose lentamente a su reflejo. Podía ver sus bocas abrirse, formando palabras que no podía escuchar, pero que de alguna manera entendía. Estaban furiosas, su odio palpable en el aire, y ese odio estaba dirigido hacia ella. Finalmente, en un acto de desesperación, mi abuela reunió todas sus fuerzas y apartó la vista del espejo. Cayó al suelo, jadeando, sintiendo como el frío la abandonaba lentamente. Con las manos temblorosas, levantó la vista hacia el espejo una vez más. Las figuras habían desaparecido, dejando solo su reflejo, pálido y aterrorizado. Salió de la habitación lo más rápido que pudo, subiendo las escaleras de manera torpe, casi tropezando en su prisa por alejarse de ese lugar. Cerró la trampilla con fuerza y volvió a colocar el tapete encima, como si eso pudiera sellar lo que fuera que había en esa habitación. Esa noche, no pudo dormir y los susurros no volvieron. Pero el miedo permaneció. Mi abuela nunca volvió a hablar de lo que encontró en esa habitación y nunca regresó a la casa después de esa noche. La vendió a la primera oportunidad que tuvo y se mudó lejos de ese pueblo. Pero algo cambió en ella desde entonces.
A veces, la encontraba mirando su propio reflejo en los espejos con una expresión de temor y desconfianza, como si temiera que algo volviera a aparecer detrás de ella. Con el paso del tiempo, mi abuela envejeció, pero ese miedo nunca la abandonó. En sus últimos días, me confesó que, a veces, cuando estaba sola, podía sentir que no lo estaba realmente. Sentía una presencia, una sombra que la seguía a donde fuera, y que a veces, en la quietud de la noche, podía escuchar esos mismos susurros llamándola por su nombre. Cuando finalmente falleció, decidimos no conservar ninguno de los espejos de su casa. Los vendimos o los destruimos, como si de alguna manera eso pudiera romper cualquier conexión con lo que fuera que mi abuela había enfrentado en esa antigua casa. Pero yo sé que esa presencia, ese reflejo oscuro, no desapareció por completo. A veces, cuando paso por un espejo en la penumbra, creo ver algo, una sombra en el fondo, una figura que no debería estar allí. Siempre es rápido, casi imperceptible, pero me deja con un nudo en el estómago y un frío que recorre mi espalda. Me pregunto si algún día, como mi abuela, terminaré por ver claramente lo que se oculta en esos reflejos. Y si cuando lo haga, será ya demasiado tarde para escapar. Desde aquella noche en que mi abuela compartió su historia conmigo, he evitado los espejos en la oscuridad. Sé que suena irracional, pero no puedo evitarlo. Hay algo en ellos que me recuerda lo que mi abuela vivió, algo que me dice que su historia no es solo un cuento para asustar. Es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender y que, a veces, es mejor no intentar descubrir. Porque, ¿qué sucede cuando miramos demasiado tiempo en el espejo? ¿Y si, en lugar de nuestro propio reflejo, encontramos algo más? Algo que nos mira fijamente desde el otro lado, esperando el momento adecuado para atravesar esa delgada barrera entre su mundo y el nuestro. Prefiero no saber la respuesta. El secreto bajo la tierra. Recuerdo como si fuera ayer las noches de mi infancia cuando mi abuelo me contaba historias junto al fuego. Su voz, áspera por los años, tenía una gravedad que hacía que incluso las historias más triviales parecieran tener un peso sobrenatural. Pero había una historia que siempre me dejó sin aliento, una que apenas podía contar sin que sus manos temblaran. Era el relato de lo que le sucedió en el año 1962, un acontecimiento que marcaría su vida para siempre. Mi abuelo, John Macmillan, vivía en una casa antigua en las afueras de un pequeño pueblo en Estados Unidos. El pueblo, con sus calles polvorientas y su aire de haber quedado atrapado en el tiempo, era un lugar donde las tradiciones y las supersticiones se entrelazaban. La casa, heredada de generaciones pasadas, era una estructura robusta de madera oscura que se erguía solitaria en un vasto terreno rodeado de bosques. A medida que me contaba la historia, su rostro se ensombrecía, como si las sombras de esos días lo envolvieran una vez más. Era una noche sin luna cuando comenzaron los sonidos. Eran pasos, pesados y decididos, que resonaban en el pasillo frente a su habitación. Al principio, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Tal vez era el crujir natural de la casa, el viento o alguna criatura merodeadora. Sin embargo, esos pasos tenían una cadencia extraña, casi humana, y lo que era más inquietante, siempre se detenían frente a la puerta de su habitación. Por varias noches consecutivas, los escuchó. Siempre a la misma hora, siempre el mismo ritmo. Mi abuelo, siendo un hombre pragmático y de pocas palabras, intentó encontrar una explicación lógica. Revisó cada rincón de la casa, asegurándose de que no hubiera intrusos. No encontró nada. Sin embargo, los pasos persistían, cada noche más intensos, más claros, como si quienquiera que estuviera al otro lado del pasillo quisiera desesperadamente ser escuchado. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió seguir los pasos. Se armó con una linterna y un viejo rifle de caza que había pertenecido a su padre. Abrió la puerta de su habitación con cautela y salió al pasillo. La casa estaba sumida en un silencio absoluto, un silencio que parecía más profundo de lo habitual, como si el mundo contuviera la respiración en anticipación. Caminó lentamente, siguiendo el sonido, que esta vez parecía venir desde el suelo mismo.
Sus pasos resonaban en las tablas de madera, pero lo que escuchaba no era el eco de sus propios movimientos. Fue entonces cuando notó algo extraño en el suelo del pasillo, una irregularidad en las tablas que no había visto antes. Con las manos temblorosas, se arrodilló y comenzó a inspeccionar el área. Sus dedos encontraron una pequeña ranura, casi imperceptible, y tiró de ella. Para su sorpresa, una sección del suelo se levantó, revelando una puerta secreta. La puerta no era grande, apenas lo suficiente para que una persona pudiera deslizarse a través de ella. El corazón de mi abuelo latía con fuerza, pero la curiosidad y un extraño sentido del deber lo impulsaron a continuar. Levantó la puerta, que se abrió con un chirrido aterrador, revelando un túnel oscuro que se adentraba en la tierra. Un olor acre, como el de la tierra húmeda mezclada con algo más, algo putrefacto, emanaba del interior. Decidió descender, encendiendo la linterna para iluminar su camino. El túnel era estrecho y claustrofóbico, y las paredes de tierra parecían cerrarse sobre él a medida que avanzaba. A cada paso que daba, sentía que se adentraba más en el pasado, en un lugar donde el tiempo no tenía significado. El túnel serpenteaba en la oscuridad y cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía ese olor desagradable hasta que casi lo sofocaba. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, el túnel se abrió en una pequeña cámara subterránea. La luz de la linterna reveló un espectáculo macabro. Ante él, un cementerio olvidado se extendía en la penumbra. Cruces de madera podrida se erguían torcidas en el suelo, cubiertas de musgo y telarañas. Las lápidas, muchas de ellas quebradas o apenas legibles, estaban cubiertas por la maleza y en el aire flotaba una sensación de abandono, de dolor sin resolver. Pero lo que realmente heló la sangre de mi abuelo fue el descubrimiento de una tumba recién excavada, su tierra removida y el ataúd dentro de ella medio abierto. Parecía imposible que alguien hubiera podido excavar una tumba en ese lugar escondido, y mucho menos en un espacio tan reducido. Se acercó con cautela, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Al llegar al borde de la tumba, miró dentro del ataúd. Su linterna parpadeó, y por un momento, la luz titilante iluminó el interior. Lo que vio lo dejó sin aliento. El cuerpo dentro del ataúd no estaba completamente descompuesto, pero no pertenecía a nadie que pudiera recordar. No había registros de una persona enterrada en la propiedad y la antigüedad de las lápidas alrededor indicaba que nadie había visitado este lugar en décadas, quizás más. Sin embargo, lo que más lo perturbó fue el rostro del cadáver. Parecía haber muerto con una expresión de puro terror, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería haber presenciado. Pero lo que realmente hizo que mi abuelo retrocediera fue el hecho de que, a pesar del estado del cuerpo, sus ojos estaban abiertos, vidriosos, pero llenos de una inexplicable malevolencia. Un viento frío se levantó de repente, susurrando entre las tumbas y apagando la linterna. Mi abuelo, sumido en la oscuridad total, sintió una presencia. Algo estaba con él en esa cámara subterránea, algo antiguo, primitivo y lleno de odio. No se atrevió a moverse, sabiendo que cualquier sonido, cualquier movimiento podría atraer la atención de aquello que se escondía en las sombras. Permaneció inmóvil, escuchando, sintiendo la presencia acercarse cada vez más, hasta que estuvo seguro de que podía sentir el aliento frío de lo que fuera que habitaba ese lugar en su nuca. Desesperado, comenzó a retroceder, tanteando en la oscuridad en busca del túnel por el que había venido. Sus manos encontraron la entrada y, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia ella, arrastrándose frenéticamente por el túnel, sintiendo que algo lo seguía, cada vez más cerca. Al final del túnel, se impulsó hacia arriba, saliendo por la puerta secreta y cerrándola de golpe tras él. Se quedó allí, jadeando, con el corazón desbocado, sin atreverse a encender de nuevo la linterna. Afuera, la noche era profunda y la casa parecía más silenciosa que nunca. Pero los pasos, esos pasos que lo habían atormentado durante tantas noches, habían cesado. Mi abuelo selló la puerta secreta con clavos y madera, asegurándose de que nadie más pudiera encontrarla. Nunca volvió a hablar del incidente con nadie en el pueblo, y de hecho, parecía haber envejecido 20 años en una sola noche. Vendió la casa poco después y se mudó a la ciudad,
donde se dedicó a una vida tranquila y reservada. Nunca supe qué lo llevó a compartir esa historia conmigo tantos años después, quizás porque yo siempre había sido el más curioso de la familia, el que quería conocer los secretos del pasado. Pero en su relato, pude ver un hombre que había sido confrontado con algo más allá de la comprensión humana, algo que lo cambió para siempre. Desde entonces, he sentido una mezcla de fascinación y terror por esa casa, por el túnel y por lo que mi abuelo encontró allí abajo. A veces me pregunto si alguien más ha descubierto la puerta secreta, si alguien más ha sentido la presencia que él sintió. Pero algo en mí me dice que esa puerta, una vez cerrada, debería permanecer cerrada para siempre. Porque algunos secretos están destinados a permanecer enterrados, junto con los muertos que nunca deberían haber sido perturbados. A pesar de que nunca volví a esa casa, cada vez que pienso en esa historia, puedo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, como si algo del pasado estuviera intentando abrirse camino hacia mí. Tal vez sean solo los recuerdos de una historia aterradora contada junto al fuego, o tal vez sea el eco de esos pasos que mi abuelo escuchó en el pasillo, resonando a través del tiempo, buscando una nueva víctima a la que atormentar. La sombra del pasado. Era el año 1975 cuando mi abuela, Isabel, vivió la experiencia que cambiaría para siempre su percepción de la realidad. Yo crecí escuchando la historia, cada vez contada con más detalle y realismo, hasta que se convirtió en una parte indeleble de nuestra familia. Pero por mucho que la escuchara, nunca pude evitar el escalofrío que recorría mi espalda cada vez que ella la relataba. Es un relato que, aunque parezca increíble, es tan real como la vida misma, o al menos así lo juraba mi abuela. Mi abuela se había mudado a una pequeña casa en un pueblo de la provincia de Ávila. La casa había estado deshabitada durante años, pero era barata y estaba cerca del trabajo de mi abuelo, quien era herrero. Isabel siempre había sido una mujer práctica y poco inclinada a creer en historias de fantasmas o supersticiones, pero eso cambiaría pronto. La primera noche en la casa fue tranquila, aunque mi abuela mencionó que le costó dormir. No estaba segura de por qué, solo que había algo en el ambiente que la hacía sentir inquieta, como si la casa misma la estuviera observando. Descartó rápidamente la sensación como los nervios de haber cambiado de hogar y la incomodidad de un nuevo lugar. Pero esa incomodidad nunca se fue. A las pocas semanas de mudarse, comenzó a notar que su sueño se volvía cada vez más ligero. Empezó a despertar varias veces por la noche, siempre con la sensación de que alguien la estaba mirando. Al principio, pensó que eran solo sueños o su imaginación, pero las noches continuaron, y con ellas, esa sensación se fue intensificando. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, vio algo que la heló hasta los huesos. Mirando hacia la ventana de su habitación, ubicada en el segundo piso, vio a un niño, quieto, observándola desde el otro lado del cristal. Era un niño pequeño, de unos 6 o 7 años, con el rostro pálido y una expresión triste. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían penetrar directamente en los de mi abuela. Se quedó inmóvil, sin poder creer lo que veía. La ventana estaba cerrada y, lo que era más importante, no había ningún balcón ni árbol que permitiera que un niño pudiera estar de pie allí, en el aire, a esa altura. El corazón de mi abuela latía con fuerza, pero en ese momento no pudo moverse. No gritó, no hizo ruido alguno. Simplemente se quedó mirándolo y el niño la miró de vuelta. Después de lo que pareció una eternidad, el niño desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche. Mi abuela no pudo dormir el resto de la noche y cuando el sol finalmente salió, trató de convencerse de que lo que había visto no era real. Quizás había sido un sueño o una alucinación producto del cansancio. Sin embargo, las noches siguientes fueron aún peores. El niño aparecía con más frecuencia, siempre mirando desde la ventana, siempre con esa misma expresión de tristeza. Mi abuela intentó ignorarlo, pero el miedo se fue apoderando de ella. Cada vez que cerraba los ojos, temía que al abrirlos, lo vería de nuevo. Finalmente, decidió investigar. No podía seguir viviendo así, y la idea de que algo tan extraño y perturbador estuviera ocurriendo en su propia casa la aterraba.
Comenzó a preguntar a los vecinos, especialmente a los más viejos, sobre la historia de la casa. La mayoría no sabía mucho, solo que había estado vacía por muchos años antes de que ella se mudara. Hasta que conoció a doña Carmen, una anciana que había vivido toda su vida en el pueblo. Cuando mi abuela mencionó la casa, doña Carmen frunció el ceño y su rostro se ensombreció. Fue entonces cuando mi abuela escuchó la historia del niño. Hace muchos años, un matrimonio había vivido en esa casa con su único hijo, un niño de 7 años llamado Javier. Era un niño enfermizo, que pasaba la mayor parte del tiempo en cama y que rara vez salía de su habitación. Sus padres lo cuidaban con devoción, pero un día ocurrió algo terrible. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero el niño fue encontrado muerto en su habitación, al pie de la ventana. Algunos decían que se había caído, otros susurraban que había sido algo más oscuro, pero nadie lo sabía con certeza. Lo que sí estaba claro es que, desde la muerte del niño, la casa se había vuelto sombría. El matrimonio, consumido por el dolor, se mudó poco después, y la casa quedó vacía, como si el propio edificio compartiera el luto por el niño perdido. Mi abuela sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la historia. No pudo evitar recordar la mirada triste del niño en la ventana, la misma ventana desde la cual, según la historia, Javier había caído o saltado hacia su muerte. Fue en ese momento cuando comenzó a sospechar que lo que estaba viendo no era una alucinación, sino algo mucho más aterrador, el fantasma de un niño que no podía descansar en paz. Después de esa conversación, las cosas empeoraron. Mi abuela no solo veía al niño en la ventana, sino que comenzaba a escucharlo. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, oía lo que parecían ser susurros y sollozos provenientes de la habitación. Era como si el espíritu del niño estuviera tratando de comunicarse con ella, pero lo que quería decir, ella no lo sabía. Desesperada, decidió hablar con un sacerdote. El padre Álvaro, un hombre de pocas palabras y con una reputación de ser escéptico respecto a lo sobrenatural, aceptó visitarla. Escuchó la historia de mi abuela con seriedad, pero sin mostrar sorpresa. Le dijo que, aunque no podía afirmar que lo que veía era real, sabía que los muertos a veces dejaban asuntos sin resolver y que esas almas atormentadas podían manifestarse en nuestro mundo. Realizó una bendición en la casa, especialmente en la habitación donde mi abuela veía al niño. El sacerdote rezó, aspergió agua bendita y pidió por la paz del alma del niño. Mi abuela sintió un alivio momentáneo, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Pero esa paz no duró mucho. La última noche que mi abuela vio al niño fue la más aterradora de todas. Se despertó de repente, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía, incluso antes de abrir los ojos, que algo estaba muy mal. La habitación estaba helada, a pesar de que era pleno verano y el aire se sentía pesado, casi irrespirable. Giró lentamente la cabeza hacia la ventana y ahí estaba, el niño, más cerca que nunca. Esta vez no estaba al otro lado del cristal, sino dentro de la habitación, de pie al borde de su cama. Su rostro ya no mostraba tristeza, sino desesperación. Sus labios se movían, como si intentara decir algo, pero no salía ningún sonido. Mi abuela estaba paralizada por el miedo. Quería gritar, correr, hacer algo, pero su cuerpo no respondía. Solo podía mirar, presa del pánico, mientras el niño alzaba una mano temblorosa, señalando hacia la ventana. Entonces, con la misma brusquedad con la que había aparecido, el niño desapareció, dejando tras de sí un silencio que parecía aún más inquietante. Esa misma noche, mi abuela decidió que ya no podía seguir viviendo en esa casa. A la mañana siguiente, sin perder tiempo, empacó sus pertenencias y se mudó a un pequeño apartamento en el centro del pueblo. No volvió nunca más a la casa y nunca más volvió a ver al niño. Sin embargo, el impacto de esa experiencia quedó con ella para siempre. Mi abuela, una mujer fuerte y sensata, nunca volvió a ser la misma. Había visto algo que no podía explicar, algo que desafiaba toda lógica y razón, y eso la había cambiado. Lo más extraño fue lo que sucedió algunos años después, cuando la casa fue vendida a una nueva familia.
Poco tiempo después de mudarse, el hijo menor de la familia comenzó a hablar de un amigo imaginario que venía a visitarlo por las noches. Decía que su amigo era un niño triste que no podía irse porque estaba esperando a su mamá. Los padres, preocupados, investigaron la historia de la casa y, al enterarse de la tragedia de Javier, decidieron mudarse de inmediato. La casa quedó vacía de nuevo, y así permaneció durante décadas hasta que finalmente fue demolida para construir un pequeño bloque de apartamentos. Aún así, la historia del niño que aparecía en la ventana, la historia que mi abuela vivió en carne propia, sigue siendo contada en el pueblo, un recordatorio de que, a veces, los muertos no descansan tan fácilmente como creemos. Mi abuela, hasta el día de su muerte, mantenía que todo lo que había visto era real. No era mi imaginación, decía, ese niño estaba atrapado, buscando algo que no podía encontrar, y yo fui testigo de su sufrimiento. Y aunque yo nunca lo vi, cada vez que paso por el lugar donde alguna vez estuvo esa casa, no puedo evitar sentir un escalofrío y recordar la mirada triste del niño que, quizás, aún busca a su madre entre las sombras de la noche. La sombra en el río. Recuerdo cuando mi abuelo me contó lo que vivió en 1963. Aún resuena en mi mente la gravedad de su voz, el temblor en sus manos al narrar esos momentos. Estaba pescando cerca de un río en Colombia, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y niebla. Era un lugar tranquilo, casi olvidado por el tiempo, donde la modernidad aún no había tocado las vidas de quienes lo habitaban. Mi abuelo, un hombre curtido por el sol y las labores del campo, solía disfrutar de la soledad que le ofrecía el río. Le gustaba la calma del agua, el susurro del viento entre los árboles y el sonido de los pájaros al amanecer. Era su refugio, un espacio donde podía desconectar de las preocupaciones diarias y perderse en sus pensamientos. Aquella tarde de abril, el sol empezaba a caer cuando llegó al río. El aire estaba fresco y el agua corría tranquila, reflejando los últimos rayos dorados del día. Mi abuelo se sentó en la orilla, preparó su caña y lanzó el anzuelo al agua, esperando pacientemente la mordida de algún pez. El tiempo pasó lentamente y la tranquilidad del lugar lo envolvió. Sin embargo, algo rompió esa paz. De repente, escuchó un susurro, una voz suave y melodiosa que lo llamó por su nombre. Al principio, pensó que era su imaginación o el viento jugando con su mente, pero la voz persistió. Era una voz femenina, dulce, casi hipnótica. Mi abuelo, intrigado y algo inquieto, se levantó y buscó el origen de aquella voz. Fue entonces cuando la vio. En la orilla opuesta del río, de pie sobre las piedras mojadas, estaba una mujer. Era alta y esbelta, con un cabello negro que caía en ondas sobre sus hombros. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz del crepúsculo, y sus ojos, de un color indefinible, lo miraban con una intensidad que lo hizo estremecer. La mujer lo llamó de nuevo, y sin pensar, mi abuelo comenzó a caminar hacia ella. Cada paso que daba lo acercaba más a la orilla, y con cada paso sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía. Solo podía ver a la mujer, su figura etérea y su sonrisa enigmática. Cuando llegó al borde del río, algo lo detuvo. La mujer seguía allí, pero su apariencia había cambiado. Su rostro, antes hermoso, ahora estaba distorsionado, casi grotesco. Sus ojos ya no eran cálidos, sino oscuros y vacíos, y su sonrisa se había convertido en una mueca siniestra. Mi abuelo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Quiso retroceder, pero era como si sus pies estuvieran clavados al suelo. Entonces, la mujer comenzó a avanzar hacia él, deslizándose por la superficie del agua como si no pesara nada. Mi abuelo, aterrorizado, intentó moverse, pero el miedo lo tenía paralizado. Cuando la mujer estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano hacia él. Mi abuelo describió esa mano como fría, helada, más fría que el agua misma del río. Al tocarlo, sintió un dolor agudo, como si le estuvieran clavando 1000 agujas en la piel. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que no estaba solo. De las profundidades del río, algo comenzó a emerger. Primero fue una mano, luego otra, y pronto, varias figuras comenzaron a salir del agua.
Eran seres deformes, con piel grisácea y ojos vacíos, que lo miraban con una mezcla de hambre y desesperación. Intentaron agarrarlo, tirar de él hacia el agua, pero mi abuelo, luchando con todas sus fuerzas, logró soltarse del agarre de la mujer y correr hacia la seguridad de la orilla. Mientras corría, podía sentir cómo esas manos heladas intentaban alcanzarlo, como las voces susurraban su nombre, pidiéndole que volviera. Pero él no se detuvo, no miró atrás hasta que llegó al pueblo, jadeando y empapado en sudor frío. Nunca volvió a aquel río, y cada vez que alguien le preguntaba por qué, él simplemente respondía que había visto algo que no debía. Con el tiempo, las marcas en su piel desaparecieron, pero la sensación de frío y el terror de aquella noche nunca lo abandonaron. A medida que pasaban los años, mi abuelo se volvió más callado, más introspectivo. Siempre evitaba hablar de aquella experiencia, y cuando lo hacía, sus ojos se llenaban de un temor profundo, como si reviviera esos momentos en su mente. Los pocos detalles que compartió conmigo fueron suficientes para darme una idea de lo que vivió, pero nunca pude entender completamente el horror que sintió. Sin embargo, algo cambió cuando cumplí 18 años. Mi abuelo, ya en sus últimos años de vida, me llamó una noche para que me sentara a su lado. Su voz, más débil de lo habitual, me pidió que lo escuchara atentamente. Me dijo que había algo que debía saber, algo que él había guardado en secreto durante todo este tiempo. Me contó que, después de aquella noche en el río, comenzó a tener sueños extraños. Soñaba con la mujer, con su rostro deformado y sus manos frías, y con las criaturas que emergían del agua. Pero esos no eran sueños comunes. Eran visiones, recuerdos de otras personas que, al igual que él, habían sido atraídas por esa voz y habían sucumbido a la oscuridad del río. En uno de esos sueños, vio a un hombre, un pescador como él, que había desaparecido años atrás. El hombre había sido llevado al fondo del río, atrapado en un estado entre la vida y la muerte, condenado a vagar por las profundidades, buscando almas que compartirían su destino. Y mi abuelo, de alguna manera, había logrado escapar de ese destino, pero no estaba seguro de cómo ni por qué. A lo largo de los años, esos sueños se volvieron más intensos, más reales. Comenzó a notar sombras en los rincones de su casa, a escuchar susurros cuando estaba solo. Sabía que la mujer lo estaba esperando, que no había terminado con él. Mi abuelo me advirtió que, si alguna vez escuchaba esa voz, debía alejarme, correr y no mirar atrás. Poco después de contarme todo esto, mi abuelo falleció. Fue una muerte tranquila, en su cama, rodeado de su familia. Pero nunca olvidaré las últimas palabras que me dijo antes de morir: ella vendrá por mí, pero no dejes que te atrape a ti. Después de su muerte, empecé a investigar sobre el río y las leyendas que lo rodeaban. Descubrí que, a lo largo de los años, muchas personas habían desaparecido en esas aguas. Algunos decían que era una maldición, otros que era el espíritu de una mujer traicionada que buscaba venganza. Pero lo que más me perturbó fue descubrir que, en todos los casos, las personas desaparecidas habían sido vistas por última vez cerca del río, justo antes de la caída del sol. A medida que profundizaba en mi investigación, empecé a notar cambios a mi alrededor. Pequeñas cosas al principio, como sombras moviéndose en mi visión periférica o el sonido de pasos cuando no había nadie más en casa. Luego vinieron los sueños, exactamente como los que mi abuelo había descrito. Soñaba con el río, con la mujer y las criaturas que habitaban en él. Una noche, desperté de uno de esos sueños, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Me levanté para tomar un vaso de agua, y cuando pasé por el espejo en el pasillo, la vi. Estaba allí, detrás de mí, la misma mujer que había atormentado a mi abuelo. Su rostro, aunque todavía hermoso, estaba marcado por una tristeza profunda y un odio palpable. No me atreví a moverme, paralizado por el miedo, mientras ella se acercaba. Su voz, suave y dulce como la primera vez que la escuchó mi abuelo, me llamó por mi nombre. Sabía que no debía responder, que debía huir, pero mi cuerpo no me obedecía. Sentí su mano fría en mi hombro y un frío glacial me recorrió la espalda. De repente, la voz de mi abuelo resonó en mi mente, recordándome sus advertencias.
Reuniendo todas mis fuerzas, cerré los ojos y me concentré en los recuerdos felices que tenía de él, en su risa y en las historias que me contaba cuando era niño. Sentí como el agarre de la mujer comenzaba a aflojarse y cuando finalmente abrí los ojos, ella había desaparecido. Desde esa noche, no he vuelto a soñar con ella ni con el río. Pero sé que siempre estará allí, esperando, acechando en las sombras. Mi abuelo me salvó, pero su advertencia sigue siendo clara, nunca debo bajar la guardia. La historia de mi abuelo no era solo una advertencia, era un legado, una responsabilidad que ahora recae sobre mí. Aunque nunca volveré a ese río, ni permitiré que su voz me atraiga, sé que la oscuridad que una vez envolvió a mi abuelo sigue rondando, buscando la próxima alma que caerá en sus garras. Y así, cada vez que escucho el sonido del agua corriente, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi cuerpo, recordándome que hay cosas en este mundo que no debemos entender, y que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados en las profundidades. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.